Muy bien. Buenas tardes. Bueno, muy bien, entonces nos quedamos en bases biológicas de la conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que vimos nosotros todo lo que es la historia de la psicología, ¿no? Y aspectos vinculados con las escuelas y los enfoques. Ahora lo que vamos a ver es específicamente cómo la conducta está determinada. En general, la conducta está determinada por aspectos biológicos, es decir, específicamente todo lo que es el aspecto orgánico dirigido, organizado y gestionado por el sistema nervioso. Y luego ya veremos las bases sociales del comportamiento que tienen que ver con la influencia del entorno en el comportamiento. Pero ahora vamos a ver lo que son las bases biológicas del comportamiento. Entonces hay un aspecto fundamental, son las nociones de lo que es el sistema nervioso, que está formado a su vez por un sistema nervioso central, ¿correcto? Un sistema nervioso constituido por el encéfalo y la médula espinal, un sistema nervioso periférico constituido por sistemas vegetativo, autónomo vegetativo y el somático, ¿correcto? Y estos sistemas lo que hacen fundamentalmente es a nivel de conexión entre la unidad básica del sistema nervioso, que es la neurona, llevan y traen información. ¿Y qué permiten a nivel del impulso eléctrico, el impulso nervioso? Permiten justamente eso, ese nivel de comunicación permite regular funciones, controlar funciones, ¿correcto? Voluntarias y involuntarias. Vamos bien. Entonces vamos a la primera. Ahí tenemos la neurona, ¿no? Vamos a la foto de la neurona. Veamos la neurona. Elemento básico del sistema nervioso, la neurona. Recepcionan, conducen y transmiten señales electroquímicas. Junto con las neuronas existen otras células, las células gliales. Los mensajeros químicos que atraviesan los espacios sinápticos se denominan neurotransmisores. Esta neurona, ¿no? Y está la dendrita, el cuerpo celular, el axón, botón terminal, sinapsis neuronal. Muy bien, vean ustedes la neurona. Si ustedes ven eso, es una información que presten atención. Si tú ves una neurona, que hay tipos o formas, pero las neuronas del ser humano no tienen mucha diferencia con las neuronas que hay en un chimpancé. Una neurona de un pollo, del cerebro de un pollo, es igual a la neurona de un ser humano. O sea, la diferencia no está, o sea, son muy iguales. La diferencia está en la cantidad y el nivel de conexiones que se da entre las neuronas. En el ser humano, la cantidad es mayor y el nivel, entonces puede llegar a haber 100.000 millones de neuronas a nivel del encéfalo y 85.000 millones solamente a nivel del cerebro. Pero lo que hace extraordinario es que una neurona de esas se conecta se puede conectar con 5.000, 15.000 neuronas. ¿Se dan cuenta? El nivel de comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es la comunicación entre una neurona? Se llama sinapsis. La neurona fue aislada por Santiago Ramón y Cajal. Y Santiago Ramón y Cajal lo que descubrió es eso, la comunicación entre neuronas. Tú tienes la parte de arriba de las neuronas que se llaman las dendritas. Las dendritas son como ramificaciones, viene de dendros, ramificaciones en griego. Entonces, son como receptores, como grandes antenas. ¿Te das cuenta? Hay neuronas que pueden tener una, ¿no? Unipolar, hay neuronas que pueden tener dos, bipolar, otras que pueden tener varias, multipolar. Entonces, la información de una neurona llega a nivel neuroquímico, moléculas, y se engancha en las dendritas. Llega también con impulso nervioso. Esa información llega hacia el soma, que es el núcleo, ¿no? Donde está el núcleo que es el soma o cuerpo pericarión. Ahí está el núcleo. ¿Te das cuenta? De la célula. En ese núcleo, un elemento importante es que el ARN mensajero y de transferencia, el ARN, no se puede reproducir en una neurona. Entonces se considera que las neuronas no se pueden reproducir y por lo tanto se van muriendo y no se regeneran. Ahora esa idea ha ido cambiando. Ahora hay el término neurogénesis. Se sabe que algunas neuronas se regeneran, se pueden clonar, algunos tipos de neuronas. Esa información va hacia esa especie de apéndice, se llama axón. La parte que lo une con el soma se llama cono axónico. El axón puede ser muy diminuto, micrómetros, y milímetros, pero también puede tener centímetros. Por ejemplo, los axones que van, axones, ¿eh? De tu cadera a la punta de los dedos de tus pies. Si los juntas, hacen un haz de axones. A ese haz de axones
Es lo que la gente llama nervio. Cuando tú te encuentras con una carne con nervio, eso que estás cortando es un conjunto de axones. ¿Vino? Ahora, en ese axón se genera lo que es el impulso, la potencial de acción o el impulso eléctrico. Se dispara un impulso eléctrico por una variación en la polaridad del sodio y el potasio. Ese impulso eléctrico va a lo largo de todo el axón. El axón está cubierto, correcto, por lo que se llama una vaina de mielina. En general, la mayoría de los axones, pero no todos. Lo que favorece es que no haya una especie de choque eléctrico. Es como un recubrimiento de caucho, imagínalo, no es igual. Que evita el contacto o el choque eléctrico con otra neurona. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos, por ejemplo, los nódulos de Rambier, etcétera, la célula de Schwann que trabajan con la velocidad del impulso nervioso. Y ese impulso nervioso llega a la parte final, que es el telodendrón, pie de axón, terminal axónico. Ahí hay unos botones terminales, también se llama botón terminal, donde están los neurotransmisores. ¡Pa! Llega el impulso y explota, se llama exocitosis. Y esa información viaja a lo que se llama espacio sináptico y pasa con iones de calcio y potasio a la siguiente neurona y también con las moléculas que se enganchan en las siguientes neuronas, generando que esta neurona le dispare a la otra neurona el mismo mensaje, que liberen las mismas moléculas. El proceso de comunicación se llama sinapsis. La neurona que dispara la información al espacio sináptico es la presináptica. La que recoge esa información es la postsináptica. Correcto. Y entonces, una neurona puede pasarle a otra una información y otra y puede liberar el mismo neurotransmisor, por ejemplo, acetilcolina. Entonces, generan una vía, se llama vía, por ejemplo, colinérgica. O de repente son neuronas que liberan dopamina, como los que hay en el mesencéfalo, ¿no es cierto? La sustancia negra. Entonces, todas ellas liberan dopamina, generan una vía dopaminérgica. Correcto, muy bien, vamos a hacer. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Esas neuronas necesitan ser alimentadas a nivel metabólico. ¿Quién hace eso? Otro tipo de célula nerviosa que se llama glía o neuroglía. Primero la glía le da sostén. ¿Qué sostén? Imagínate esas neuronas, junta varias, es tejido, pues. Hay que asirle algo. La puede asir o sostener a una glándula, a un músculo, etc. Eso hacen las glías. Le dan sostén. También le dan nutrición, aspectos nutricionales, bueno, obviamente de sostenimiento metabólico y también, por ejemplo, en función a su ubicación, porque puede ser de repente en la zona, en qué zona se ubiquen, correcto, si están en la zona del sistema nervioso central, periférico, etcétera, trabajan, varían. Hay las células de Schwann, hay los oligodendrocitos, los astrocitos, las células epitimarias, los microcitos, etcétera. Pero en común tienen aspectos como la nutrición y también mantener necrófagos. Se comen también al tejido muerto, limpian la zona. Y también muchas de ellas, como los microcitos, reparan, ¿no es cierto?, la vaina de mielina. Cuando se daña, la reparan para que eso favorezca la velocidad del impulso nervioso. Vamos a la siguiente lámina. Células del sistema nervioso. Están las neuronas y neuroglías. Es, Músculos. Luego están neuronas aferentes y sí, neuronas aferentes y efectoras. neuronas aferentes, integradoras y efectoras. Sí, 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 sí. Es una... Entonces, ¿qué ocurre ahí? Las neuronas también por su función, correcto, se pueden dividir. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, cuando me escuchas a mí, puedes ver tu monitor, puedes ver la imagen del cuadernillo, lo que tengas ahí. Esa información es que llega a nivel sensorial. Hay un grupo de neuronas que están en tus receptores sensoriales, visión, audición, tacto. Captan esa información y la registran a nivel de la corteza cerebral. Esas neuronas se llaman aferentes. Las neuronas que generan reacción o respuesta muscular, movimiento, acción, se llaman eferentes. Y las neuronas que integran la acción de una neurona eferente con una neurona eferente o con neuronas eferentes se llama neuronas integradoras o interneuronas. Es la que integra a una neurona aferente y busca la neurona eferente, ¿no?, para generar una respuesta. Es decir, por ejemplo, a nivel sensorial tú puedes sentir, ¿no?, caliente, ¿no?, al tocar una superficie.
¿Te das cuenta? Pero no toda tu mano, de repente solamente un dedo. Entonces las neuronas aferentes vinculadas con tu dedo buscan, ¿no es cierto? Llevan información y la neurona, la interneurona busca la neurona eferente. ¿Te das cuenta? ¿No? A nivel muscular, que se encarga de retirar ese dedo, que tiene el control del movimiento de ese dedo. ¿Te das cuenta? Porque no tienes que mover toda la mano, solamente tienes que mover el dedo. Y ya no te quema. Correcto. Muy bien. Vamos al siguiente. Estructura del sistema nervioso. Sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Sistema nervioso periférico, sistema nervioso somático, no, SN es sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, ¿no? Exacto. Ya. Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Perfecto. Entonces vean ustedes ahí. Ahí lo que tienen es un esquema de cómo está constituido tu sistema nervioso. El sistema nervioso, como ya lo dije, es la conexión entre neuronas que tiene una función básicamente de regular aspectos fisiológicos. Correcto. Entonces ahí están aspectos vegetativos, aspectos que tú no puedes controlar voluntariamente, aspectos cognitivos, aspectos motores, aspectos conductuales, de relación. Correcto. ¿No? Entonces, aspectos motores, ya lo dije, ¿no? Entonces, en general, el sistema nervioso, por lo tanto, por las múltiples funciones, tiene dos tipos. El central es el que comanda, es el que lleva la información y utiliza el periférico. ¿Qué es periférico? El que está en torno, con un conjunto de núcleos y ganglios que lleva información, que permite que el sistema nervioso central tenga un alcance a nivel de todo el organismo. El sistema nervioso periférico lleva información que complementa la acción del sistema nervioso central. Por eso se llama periférico, está en torno al central. Entonces en el central tienes el encéfalo, correcto, y tienes la médula espinal. El encéfalo que está conformado por el tronco encefálico, el cerebelo y los hemisferios cerebrales o cerebro, ¿no? Y la médula espinal que está, ¿no?, dentro de el conducto raquídeo de tu columna vertebral. Dentro de tu columna vertebral está la médula espinal, que obviamente es más corta que tu columna vertebral, es decir, no llega hasta la zona coxígea, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de la zona coxígea no llega, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, el sistema nervioso periférico tiene aspectos involuntarios que regula el sistema nervioso autónomo, aspectos, por ejemplo, glandulares, viscerales, ¿no?, que funcionan a su aire, correcto, el funcionamiento glandular de órganos, que sea de manera automática. Eso que no regula el hipotálamo. Y el sistema vegetativo se divide en el simpático, que tiene que ver con todas las funciones involuntarias que están vinculadas con la acción, el simpático, y ¿no? Y el parasimpático, que es reponer esa energía, decimos. Y el sistema nervioso somático, que tiene que ver con, básicamente, movimiento de la musculatura estriada, esquelética del cuerpo, de extremidades, las posturas, cómo te sientas, etcétera. Sistema nervioso somático. Vamos al siguiente. Sistema nervioso central, SNC. Médula espinal, ¿no? Sí. El cerebro, mesencéfalo, puente de Barolio, bulbo raquídeo, sí, luego la cervical, ¿no? Sí. La columna, claro. Claro, la columna, ¿no? Está la cervical, la torácica, lumbar y sacra. Sus características. Pensar, imaginar, deglutir, reflejos, mantener el equilibrio. Pensar, deglutir, ¿eso está en la médula espinal? Eso es sistema nervioso central. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Cuando dice pensar, está hablando específicamente dentro del encéfalo. ¿Quién trabaja el pensamiento? La corteza cerebral. Es decir, una función importante es el cerebro. Toda la parte superior, arrugada y contraída, ¿no es cierto? 1.300, no, unos 2.200 centímetros cuadrados contraídos, arrugado, tejido arrugado, es el cerebro. El pensamiento, esa función. Tiene otra función. Pensar, imaginar, deglutir. Imaginar también cerebro, deglutir. Eso, por ejemplo, el tronco encefálico, es la parte que está sobre la base del, ¿no es cierto?, del cerebro, el tronco encefálico tallo cerebral, que regula esas funciones automáticas involuntarias. Por ejemplo, deglutir es un reflejo. Dame otra función. Reflejos. Reflejos también. Y no solamente lo hace el tronco encefálico, la médula espinal, dentro de la columna vertebral, también regula reflejos, como el reflejo rotuliano, por ejemplo, ¿no?, de la rótula,
que te golpean, ¿no? Hay otros médicos de los dibujitos que golpean una película, golpean la rótula y la gente mueve involuntariamente la pierna hacia adelante. Ese tipo de reflejos. ¿Qué más? ¿Otra función? Mantener el equilibrio. Eso lo hace el cerebelo, que es una estructura que es la segunda en tamaño, que está en la fosa, ahí pueden ver, fosa posterior del cráneo, lo que se llama tentorium. Y trabaja aspectos como el tono el tono muscular, el equilibrio, el aprendizaje de movimiento, etc. ¿Qué otra función? Esa es la que hay. Avancemos al siguiente. El cerebro o corteza cerebral. Ajá. Peso aproximado 1.350 gramos en adultos. Extensión total 2.200 centímetros cuadrados. Qué interesante. Así es, continúo. Dentro de la cavidad craneana, protegido por meninges, es la parte más voluminosa del encéfalo. Entonces, si todos se tocan su cerebro, que no pueden, se tocan el cráneo. Todo esto, el cráneo es un exoesqueleto. ¿Te das cuenta? Lo que tienes en común con un cangrejo, lo que tienes en común con una cucaracha. Es una estructura ósea que protege órganos internos vitales. Sino que la cucaracha es todos los órganos vitales. Acá protege específicamente solamente a nivel del cerebro y todo el encéfalo. Entonces, ¿qué ocurre? La parte superior es el cerebro. 1.350 gramos aproximadamente. Pesa, pues. Por eso somos mejor, somos superiores. Porque el cerebro de un chimpancé, pesa menos. ¿Y por qué nos pesa más? Porque tenemos más neuronas y más conexiones nerviosas. Es verdad que hay gente que le pesa menos también. Por ejemplo, Einstein, su cerebro pesaba menos y era un genio. Entonces, no necesariamente que a alguien le pese menos no significa que necesariamente que no sea intelectualmente hábil. Pero es interesante. Varía, pues, obviamente. Eso, pero tiene que ver con la cantidad de neuronas y la conexión nerviosa. ¿Qué es lo que tenemos? 2.200 centímetros cuadrados. Tejido. Extiéndelo. Es una alfombra. ¿Te das cuenta? Contráelo. Estirado es como 10 folders. Estirados. Contráelo, es una pelota. Esa pelota está llena de tejido replegado, ¿no? Arrugado. Eso es. ¿Te das cuenta? 3/4 partes de ese tejido, una parte muy pequeña es visible, lo demás está replegado. ¿Te das cuenta? Una 1/4 parte es visible, lo demás está replegado, generando esas arrugas que se llaman esas cisuras o circunvoluciones, y las circunvoluciones y las protuberancias, que son las partes salientes que generalmente se ven. ¿No es cierto? Entonces tenemos circunvoluciones, parece una almendra o un champiñón, que es arrugadito, ¿no? Correcto. Y esas grandes lisuras lo dividen en dos, en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y derecho. Es decir, en general el cerebro es un tejido que se contrae, pero son dos tejidos unidos, una estructura que se llama cuerpo calloso, que comunica el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Ambos hemisferios tienen funciones específicas. Y lo que también tenemos es que hay otras cisuras como la central de Rolando, hacia la parte justamente central, hacia la parte frontal, y la cisura de Silvio, que también lo divide en lóbulos. Quiere decir que son lóbulos, son áreas que tienen funciones especializadas. Vamos al siguiente. Esta es la función del cerebro. Hemisferios cerebrales. HC dice. El hemisferio izquierdo, ¿no? Proporciona razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de mano derecha. El derecho, intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional, control de la mano izquierda. Entonces, seamos muy claros ahí. Tienes ¿no es cierto?, una cisura longitudinal, dividida en dos hemisferios, comunicado por el cuerpo calloso, que son más de 200 axones que comunican ambos hemisferios. ¿Te das cuenta? ¿Lo que significa? Que al comunicarse hay una función de control en cruce. Entonces, en general, tu hemisferio derecho regula, o tu hemisferio izquierdo, regula todo lo que es el funcionamiento del hemicuerpo derecho,
mano, pierna, en mi cuerpo derecho. Y el hemisferio derecho regula toda la función motora, de movimiento y sensibilidad también del mi cuerpo izquierdo. ¿Te das cuenta? Está trabajando en cruz. Ahora, ¿qué ocurre con el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo es el responsable de que tú me entiendas, de que puedas manejar lenguaje simbólico, de que puedas comprender lenguaje simbólico, de que puedas reproducir lenguaje, no solamente palabras en inglés, castellano, sino números también. La escritura arábica, si no es cierto, que es los números que usamos, romanos, o escritura cuneiforme. ¿Te das cuenta? Eso es. El hecho de expresar o identificar algo. Por ejemplo, ¿no es cierto? El razonamiento, pensamiento matemático, sumar, restar, el investigar, indagar, deducir, generar conclusiones. La capacidad para trabajar de manera secuenciada. En una operación matemática, un paso, luego otro paso y otro paso. Eso es un elemento importante, trabajar de manera secuenciada. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en las cavernas, ¿no? Actualmente se han encontrado varios dibujos, bueno, sabe así, más de 20.000 años, 20.000 años que existen dibujos en las cavernas, dibujos rupestres, ¿no es cierto? En las cuevas de Altamira, en Francia. Pero ¿qué ocurre? Qué interesante eso, ¿no? Los dibujos, el dibujo en sí, que tú puedas dibujar, la calidad del dibujo, que son muy bonitos, incluso para hacer los tatuajes, los dibujos de la pintura rupestre, son muy simpáticos, tienen de toros, mamuts, animales que ya no existen, incluso muchos de ellos, se trabaja con el hemisferio derecho. La capacidad para imaginar, dibujar, pintar, el manejo de largo, ancho y profundidad en el dibujo, la escultura, etc. Al manejarte, al caminar en una fiesta entre personas, hemisferio derecho. La imaginación, tú estás imaginando ahorita cómo serán esos dibujos en las cavernas, de mamuts, de bisontes, de animales de esa época. Hay algunos que existen, otros que ya no, caballos, de la época. Entonces, ¿qué ocurre? Es el hemisferio derecho. Pero actualmente hay un inglés que ha descifrado en esos dibujos de todas las cavernas, de todas las cavernas, de la edad de hielo, hay un conjunto de rayas, líneas que no son garabatos, sino que tienen que ver con códigos que están vinculados con la etapa de apareamiento de los animales, los ciclos lunares, etc. Se ha descubierto ahora. Entonces, el investigador que está decodificando esa información, hemisferio izquierdo, trabaja a niveles simbólicos. ¿Se dan cuenta que simpático? De que tú puedes identificar fotos, colores, usar tu imaginación para poder, por ejemplo, hacerte un tatuaje, dibujar un animal rupestre, qué sé yo, hemisferio derecho. La capacidad para sintetizar la información, resumir con una imagen, una idea, poder trabajar en simultáneo. Estás con tu celular, estás chateando, estás moviendo tu aplicación, estás hablando, etc. Varias actividades a la vez, hemisferio derecho. Vamos al siguiente. Lóbulos y áreas corticales. Sí. Lóbulo frontal. Planifica y organiza razonamiento, personalidad, ética, memoria de corto plazo. Ya. Quédate en el frontal. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Frontal. Primero, lóbulo frontal. Todo lo que es la corteza motora primaria. Acá en tu frente, acá arriba. Todo su corteza motora primaria. Regula el movimiento voluntario. Está la zona, la corteza del área de Brodmann, la 4, la 6, la 8, que hay unas zonas pre-rolánticas y post-rolánticas, ¿no es cierto? Pre y post, que regulan el movimiento. La área 4 tiene que ver con el movimiento primario, la área motora primaria. El movimiento intencional. Si alguien se lesiona acá, aunque quiera mover el brazo, no puede. O los dos brazos, ¿no? Depende del área de la lesión. ¿Te das cuenta de qué hemisferio golpeó? Correcto. Ahora, ¿qué ocurre? Piensas, luego existe, como dice Descartes, eso está dentro del lóbulo frontal, sobre la cuenca de tus ojos, la corteza prefrontal. Esto es lo que te hace humano. Esto que está aquí es lo que te hace humano. Es lo que no tiene chimpancé. Es verdad que hay algunos chimpancés que funcionan mejor que un ser humano, sobre todo con algunos congresistas, pero esto, te das cuenta, es lo que te hace humano. Acá está tu pensamiento, razonamiento, intuición, planificación, organización, inferencias. La capacidad de controlar tus emociones está aquí, corte prefrontal. Te lesionas esto y la cosa es grave. ¿Te das cuenta? Esto es lo que te hace humano. Acá está el pensamiento, el razonamiento, todo. ¿Te das cuenta?
¿no? Fino, muy bonito. Entonces, eso es el lóbulo frontal. Incluso el área de articulación del lenguaje también está ahí. Que tú puedas hablar, articular palabras, también en el lóbulo frontal. En la tercera circunvolución, en la broca. Vamos a la siguiente. Parietal. Ahí está. Esquema corporal, sensibilidad, calor y temperatura. Ahí está la áreas de Brodmann, la 1, la 2, la 3, la 5, etcétera, ¿no? Qué simpático. Entonces tú, por ejemplo, ahora, yo me siento hambre, ¿ya? Yo quisiera comerme ahorita realmente un lomo saltado, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Hay un lomo saltado que hacen con papa amarilla, grande, ¿ya? Y con riquísimo, riquísimo, ¿no? Muy simpático. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno come un lomo saltado, la sensación de la carne, la papa, la cebolla, lleva tomate también, el tomate. Eso, lóbulo parietal. Ácido, amargo, salado, dulce también si quieres acompañar con un postre, ¿no es cierto? Un postre. Ahí está. Entonces, pero también, por ejemplo, ¿tienes calor? Ahorita, por ejemplo, ¿no? El clima está medio complicado, no se define bien, en las noches corre un poco de aire. ¿Sientes frío? Lóbulo parietal, corteza somatosensorial. ¿Tienes calor? Lóbulo parietal, corteza somatosensorial. ¿Te pica el dedo gordo del pie derecho? ¿Te pica la planta del pie izquierdo? Corteza somatosensorial, lóbulo parietal. ¿Es maravilloso? También hay tu esquema corporal, ¿ah? Tu capacidad para tener noción de cómo está organizado tu cuerpo, de manejarte a nivel de dimensiones de largo, ancho y profundidad, también de calcular si puedes o no pasar por una ventana o cargar un balde. Muy interesante, porque tiene que ver con aspectos sensoriales. Oye, vamos al siguiente lóbulo, por favor. Temporal. Ajá. Funciones mnésicas, Sí. percepción auditiva, motivaciones básicas. Esto es muy simpático. ¿Qué funciones mnésicas? Funciones de memoria. Qué fino, ¿ah? Porque eso viene de Nemocine, que es la diosa de la memoria griega. Hay mucha información ya. Entonces, ¿qué ocurre? En el lóbulo temporal está gran cantidad, imagínate archivadores, una gran cantidad de archivadores, así los archivadores donde pone cajones, donde cajones, mucha información. Ahí hay gran información acumulada, memoria de largo plazo. ¿Te das cuenta? Pero también está vinculado con la audición, el lóbulo temporal. Entonces, información de memoria. Por eso hay una relación entre las personas que tienen demencia, las personas que, por ejemplo, tienen sordera, es un factor de riesgo para que tengan demencia. No solo que la demencia, un aspecto característico es que pierden la memoria. Interesante, ¿no? Otro lóbulo, occipital. Occipital. Procesa imágenes de forma, color y movimiento. Forma, color y movimiento. Entonces, ustedes pueden ver, pueden ver. Pero acá es tan importante la visión, y eso es para que la tengan clara. ¿No es cierto? La visión no se da en tus ojos. Tus ojos son como una cámara. Simplemente recibe energía lumínica. Te das cuenta, es como una caja que genera un factor de refracción o pasar la información y procesar. Pero el procesamiento de la información se da aquí, en tu lóbulo occipital. Áreas 17, 18, 19, Brodmann, 21, 23. ¿Te das cuenta? 20, 21. Entonces, ¿qué ocurre? La visión es aquí, no en tus ojos. Es verdad, se dañan tus ojos, no puedes ver, pero te pueden curar, a veces no. Pero te dañas acá y puedes tener ceguera, y hay varios tipos de ceguera. Para el color, para el movimiento, para reconocer rostros, no ver nada. Entonces, la visión es un proceso fundamentalmente cerebral. Son neuronas, tú ves por la acción de neuronas, es todo. Es todo. Siguiente. Termina, por favor. Corteza sensorial y motora. El homúnculo de En fin. Penfield. Y bueno, abajo es hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Sí. Hemisferio izquierdo, córtex sensitivo, hemisferio derecho, córtex motor, ¿no? Claro que sí. Dame la del homúnculo de Penfield. Sí. Dame qué es lo que se ve más desarrollado, tanto sensorial como motor. ¿Qué es lo que ves? ¿Labios? ¿Qué más? Sí, párpado y globo del ojo, ya. cara, labios. Labios. Mandíbula, lengua, deglución. Es lo que se ve más desarrollado, o sea, más dibujo. Ajá, es lo que yo leo. No, pero lo que tú ves así como más grande, o sea, de las más partes, grande, lo más grande que ves. ¿Qué es lo que ves más grande? Labios, por ejemplo, o sea, labios, manos, nariz, mano, ojo, ojo.
Sí. O sea, por ejemplo, el ojo mucho más grande en proporción con un brazo o una pierna, ¿no es cierto? Es un rostro. Bueno, pero me refiero que hay otras, ¿se ve otras, no sé, la pierna, brazo? Se ve la Y el pierna. pie es más chico, ¿no? Sí. Pero Sí, el brazo es grande, ahí está. a diferencia del cuerpo. Por ejemplo, que se ve más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Acá la idea es en concreto lo siguiente. En el homúnculo de Penfield, la idea es cómo estaría, o sea, cómo se representaría al individuo o al hombre si se hiciera sobre la referencia de las áreas sensoriales y motoras que tienen mayor actividad en el cuerpo. Entonces, ¿qué significa mayor actividad? Que tienen mayor nivel de conexiones nerviosas y mayor nivel de actividad. Entonces, si eso ocurriera, en función a eso, el ser humano tendría unos labios enormes, porque los labios tienen bastante actividad de conexiones y receptores nerviosos, correcto, sensoriales, gran cantidad. ¿Te das cuenta? Pero en cambio, a nivel motor, las extremidades, el brazo, por ejemplo, también tiene sensibilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, en función al hecho de que procesen información sensitiva y motora, él crea dos homúnculos, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. ¿Te das cuenta? Que sería cómo se vería el hombre si tuviera su aspecto físico determinado por Está en y una ¿Ya actividad regresaron? nerviosa, Pues ¿cierto? sigo en clase, estoy cansado. Cierra tu micrófono. Hasta las 3. Sí, Ok. Muy bien, voy al sí, siguiente. por eso. Sigo acá en clase. Ay, cierra tu micrófono. Todos en el chat díganle que cierre su micrófono. Muy bien, aquí estoy. Ya. El cerebelo. Cerebelo. Entonces, ¿qué tenemos en el cerebelo? Regula movimientos voluntarios, brinda mayor equilibrio, permite, ¿sí? Permite movimientos uniformes y coordinados. Ya, qué bonito. El cerebelo es el segundo, es la estructura en segundo en tamaño en tu encéfalo, está atrás, en ¿no? La fosa posterior, lo que se conoce como el tentorio. Es como una pelota media arrugadita. Tiene una división vernis, a mí se divide en dos hemisferios. Pero, ¿qué hace el cerebelo? El cerebelo es el que tiene mayor nivel de conexiones entre neuronas más que el cerebro. ¿Qué es lo que regula? Tú estás parado, por ejemplo, ahorita. Yo estoy parado, yo tengo clase parado. Pero ahorita que estoy parado, yo tengo mayor tensión muscular en mis piernas para soportar mi peso. Ustedes no. Tu tensión muscular en sus piernas, si están sentados, está suelta, sus músculos están focos. Entonces, ¿qué ocurre? Si te paras, hay mayor tensión. Eso lo regula el tono muscular, vinculado con, ¿no es cierto?, la tonicidad, la fortaleza de tus músculos, el equilibrio también, no caerte. Aprender movimientos, esos pasos de baile, por ejemplo, esos bailes patéticos de ahora, ¿qué ahora que se bailan? ¿Qué bailan? Bueno, no sé, cumbia, no sé, pero ¿qué bailan ahora los? Ah, esto, por ejemplo, estos chinitos que bailan esto del K-pop, que las chicas, hay chicas del grupo chicas que se locan por estos chinitos, pero tienen un nivel de acrobacia no tan notable. No hacen, saltan, brincan, son 20, ya no son 5, son 20, 10, etcétera, y todos lo hacen de manera sincronizada. ¿Quién ayuda al aprendizaje motor de ese movimiento? Cerebelo. El equilibrio, cerebelo. ¿Te das cuenta? La tonicidad muscular. Hay daño en el cerebro. Te tiembla la mano, tiembla el cuerpo, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿No? Importante para la armonía del movimiento también. Vamos al siguiente. Tronco encefálico. Ahí ya. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Dice, aumenta el tono cortical y despierta al individuo. Disminución del tono cortical igual somnolencia y estupor. Sistema reticular descendente. Mantiene el tono cortical. Sube o baja el tono de los sistemas sensoriales o motores del neocórtex. Se ve la formación reticular, impulsos visuales, impulsos auditivos, vías ascendentes, vías descendentes. No, dice el sistema reticular ascendente. Sistema reticular descendente. No, puesto ascendente, ¿no? Descendente. Está bien, no hay problema, tranquila. Vean ustedes, eso es el tronco encefálico. Esa estructura va desde digamos, desde la unión con, o sea, viene la médula espinal está en el tronco encefálico, pero por encima, hacia
el encéfalo está lo que se llama la médula oblongada bulbo raquídeo. La médula oblongada bulbo raquídeo más la protuberancia anular o puente de Barolio, más el mesencéfalo, genera lo que se llama el tronco encefálico. En general, regula reflejos fundamentales como el vómito, el estornudo, sobre todo el mesencéfalo, ¿no? Aspectos, sí, de búsqueda, respuesta de orientación, pero también aspectos como, por ejemplo, la respiración, sobre todo el bulbo raquídeo, la digestión, el sueño. Se daña esa zona y alguien se muere. ¿Te das cuenta? Pero acá hay un aspecto interesante. Ya lo viste, ¿no? A lo largo de todo el tronco encefálico está la formación reticular. Es tejido nervioso. ¿Te das cuenta? Es una red, es una malla. Entonces, ¿qué ocurre? Si se daña ahí por un edema, un golpe, una lesión, ahí viene el coma. Es lo que le pasó a Gustavo Cerati, ¿no? Vocalista del grupo Soda Stereo, que tuvo un edema y no pudo salir del coma. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó con respuestas vegetativas. O sea, tenía una máquina que lo mantenía respirando, etcétera, controlando. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? La formación reticular ascendente regula el hecho de que estés consciente, consciente de que estás despierto, consciente de tu realidad, consciente de que tienes hambre, etc. ¿Te das cuenta? Eso es, te hace consciente de tu funcionamiento orgánico, de que tienes dolor estomacal, qué sé yo. En cambio, la formación reticular descendente regula aspectos fundamentales. El tono cortical. Y el tono cortical es el nivel de alerta. Pues. Cuando tienes sueño, baja el tono de alerta. Porque el sueño, ¿no es cierto? El sueño, el aspecto específicamente onírico, ¿no es cierto? Entras en un momento en el que baja el nivel de alerta y te predispones para el sueño. También en estados confusionales, también en estados en los que la gente se drogó, estupor, de confusión, también baja el tono cortical. Por eso puede haber accidentes, porque bajan los reflejos. Si alguien maneja dormido, drogado, etcétera, porque bajan los reflejos. Baja el tono cortical. Tono cortical alto. Estás alerta, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Etcétera. Eso es. ¿Está claro? Avanzamos. El sistema nervioso periférico. Nervios espinales. Ahí está. Y está lámina. Sí, sí, un cuerpo, ¿no? Sí. Ahí está su nervio, ¿no? Encéfalo, espinal, nervios cervicales 8 pares, nervios dorsales 12 pares, nervios lumbares 5 pares, nervios sacros 5 pares, nervios coccygeos. Sí, 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 sí. Está en el sistema nervioso periférico. Es el sistema nervioso periférico. Ah, ya. Nervios espinales, dice. Pero no dice periférico. Luego está. ¿He puesto periférico ahí? Dice, el nervio raquídeo es mixto, es decir, está conformado por neuronas sensoriales y motoras. Miren. ¿No? Y se ve el ganglio. Ya, está bien. Pero han puesto ahí, claro, ganglio. Exacto. Hasta posterior. Hasta pero ha puesto nombres. Blanca, claro, claro. Pero ha puesto el título sistema nervioso periférico en esa lámina. Sí, sistema nervioso periférico. Está bien, vean la espalda, está bien. El abajo dice nervios espinales y abajo dice sistema nervioso somático. Ajá, somático. Entonces, el sistema, está bien, tranquila. El sistema nervioso periférico está formado por dos: el somático y el vegetativo. Ahora, ¿qué ocurre? Son periféricos porque dije como hace un rato, que tienen un conjunto de núcleos, ganglios, etcétera, que trabajan en torno al central y permiten que este abarque tenga mayor control sobre el resto del organismo. En el sistema nervioso somático y el periférico, lo que tenemos es que todos los nervios, toda la columna vertebral, está formada por un conjunto de, a nivel de las vértebras, hay terminales nerviosos. Esos terminales nerviosos captan, llevan información al encéfalo, pero la información la capta. No. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de captan toda la información,
del sistema nervioso periférico. Y esa información va al encéfalo. Ahora, para ser muy concreto, el sistema nervioso somático regula todo lo que es musculatura estriada, esquelética, movimientos, posturas, control voluntario y cierta estructura, por ejemplo, los esfínteres. Tú puedes poner duro tu estómago, sistema nervioso somático. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que ver con aspectos de control nervioso a nivel de musculatura, estriada, esquelética. ¿Te das cuenta? Bailas, saltas, brincas, etc. Sistema nervioso somático. Vamos al siguiente. SNS. Sistema Claro. nervioso somático está. Sí, sí, sí. Ya. Nervios craneales. Ahí está. Óptico. El 2 es óptico. 3 Sí, óculomotor. motor. 4 troclear. Claro, 6 abducens. Trigémino. Facial. 7 facial. 8 auditivo. Luego. Ya, ¿qué ocurre aquí? 9. Así es. Ahora vamos a ver. Lo que ocurre es acá lo siguiente. Hay un conjunto de nervios que se llaman, no, 12 pares de nervios craneales. Esos nervios craneales, por lo tanto, captan y controlan un conjunto de información a nivel sensorial, fundamentalmente. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso también es y entra en comunicación con aspectos del sistema nervioso central. Son aspectos del sistema nervioso central. Correcto, son nervios craneales, están en el interior del cráneo y salen, ¿no es cierto? O regulan desde el cráneo, desde dentro del cerebro, esas funciones. Vamos al siguiente. Sistema nervioso periférico, componente autónomo, SNA, sistema nervioso autónomo, ¿no? Sí, así es. Ya, dice. Rama parasimpática, contrae la pupila, estimula la salivación, estrecha las vías respiratorias, disminuye el latido cardíaco, estimula la actividad del estómago, inhibe la liberación de glucosa, estimula la vesícula biliar, estimula la actividad de los intestinos, contrae la vejiga, promueve la erección de los genitales. Luego está rama simpática. Dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja las vías respiratorias, incrementa el latido cardíaco, inhibe las actividades del estómago, estimula la liberación de glucosa, inhibe la vesícula biliar, inhibe la actividad de los intestinos, secreción de epinefrina y norepinefrina. Relaja la vejiga, promueve la eyaculación y las contracciones vaginales. Se regula, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, cuando hay el sistema nervioso vegetativo, significa que, o autónomo, se rige a su aire, a su ritmo. Es de manera involuntaria. Veámoslo así. El sistema nervioso simpático es el que te prepara para la acción y surge de manera involuntaria. Vas a correr atrás de una persona, un choro o tu combi. En ese momento, tu ritmo cardíaco cambia. ¿Te das cuenta? Se incrementa tu nivel a nivel endocrino de adrenalina. Hay más tensión en tus piernas. La sangre se va a tus piernas para que tengas más fuerza. Se incrementa tu ritmo cardíaco, músculo cardíaco. ¿Te das cuenta? Se dilatan tus pupilas para ver mejor por dónde vas a correr. Vas a sudar mientras corres porque tu cuerpo va a entrar en calor y hay que bajar esa temperatura. Todas esas respuestas que te están preparando para la acción, pero que tú no regulas voluntariamente, lo hace el sistema nervioso vegetativo en la rama simpática. Te prepara para la acción. Y sí, cuando estás preparado para la acción, se dilata la vejiga, curiosamente. Se dilata la vejiga. Y también, por ejemplo, la eyaculación también se da cuando hay relajación. Cuando está preparado para la acción. Curioso. Pero en cambio, cuando estás relajado, ¿te das cuenta? Llegaste a tu combi y te sentaste. Baja el ritmo cardíaco, baja la presión arterial, se contraen las pupilas, se regula tu ritmo cardíaco, por lo tanto también la oxigenación se hace adecuada, se tonifica tu piel, se regenera el tejido, la energía y también el tono cortical, ¿no es cierto? Y también el tono muscular, ¿no? Entonces recuperas energía. Y sí, también, por ejemplo, ahí va a haber contracción, cuando te quedas dormido, no miccionas, porque ahí se contraen los esfínteres para que no micciones. ¿Te das cuenta? Y sí puede haber erección también. Y ojo, en
erección no es solamente en los varones, ¿no? Erección también es en las damas porque tienen clítoris. O sea, erección cuando hay excitación, me refiero. Muy bien. Entonces, eso es. El sistema nervioso simpático te prepara para la acción. El sistema nervioso parasimpático permite que recuperes energía para que vuelvas, cuando te vuelvas a entrar en alerta, volver a la acción. ¿Está claro? Muy bien, vamos al siguiente. Sí, ¿no? Sistema límbico, tálamo. Llega información de los sentidos, excepto la del olfato. Bueno, es una lámina, ¿no? Sí. Se ve la homeostasis, motivaciones básicas, el hipotálamo, ¿no? El tálamo, el cuerpo. Luego, amígdala procesa emociones. El hipotálamo, homeostasis y motivaciones básicas. La amígdala procesa emociones, memoria emocional. El hipocampo, memoria a corto, largo plazo y espacial. Entonces vean ustedes ahí. Lo que ustedes están viendo es una estructura que se llama sistema límbico que está en la base del cerebro, a nivel subcortical, lo que se llamaba también antes circuito de Papez. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ustedes tienen ahí es una estructura, un conjunto de elementos, ¿no es cierto?, de estructuras que generan un sistema. Ese sistema se encarga fundamentalmente de regular aspectos afectivos, emocionales, pero también instintivos, el apetito sexual, ¿no es cierto?, por el hipotálamo, la temperatura corporal, la memoria a nivel del hipocampo, correcto, ¿no? Y también un elemento importante ahí en el sistema límbico que regula emociones fundamentalmente, y deseos, ¿no? Y motivación, la cuota motivada. Tenemos estructuras importantes como, por ejemplo, el tálamo. El tálamo es una estructura que, como ustedes podrán ver, es como una pelota. ¿Y qué es el tálamo? Se llama estación de relevo sensorial. La información que estás escuchando en este momento, a nivel auditivo, ¿te das cuenta? Para que tú la escuches, pasa por el tálamo y va al lóbulo temporal para que se haga audición. Tú estás viendo algo, me estás viendo a mí, estás viendo tu pantalla. Esa información va hacia el tálamo y de ahí se distribuye al lóbulo occipital, por eso tienes visión. Entonces, todas las funciones sensoriales pasan por ahí, menos la olfativa. La olfativa no. La olfativa va de frente al bulbo olfatorio y el encéfalo por las fosas nasales de información. ¿Te das cuenta? Entonces, fundamentalmente el sistema límbico, limbo, anillo, es un anillo, ¿no? De componentes que tienen varias funciones hay endocrinas, como la del hipotálamo, la regulación de hormonas, la regulación del tono el apetito sexual, la regulación de la sed, el hambre, el tono, la temperatura corporal, afectos de liberación de hormonas, endocrino. Entonces, ese es el aspecto importante en el sistema límbico. En el sistema límbico. Correcto. Muy bien. Sistema límbico. Entonces, el sistema, y tiene conexión, hay un área que se llama la amígdala, que tiene que ver con la experiencia emocional. ¿Te das cuenta? Aprender a tener alegría, miedo, ¿a qué? El amígdala. Y la amígdala se comunica con el óvulo, con el córtex prefrontal, por eso uno puede controlar las emociones. Se llama inteligencia emocional, la capacidad de poder regular las emociones. Es porque hay comunicación entre el córtex prefrontal y el sistema límbico. Vamos al siguiente. Sí. Plasticidad cerebral. Ahí está. Capacidad adaptativa del sistema nervioso. Experiencia y aprendizaje. En el cerebro sano, dicen, ¿no? Experiencia y aprendizaje modifican y posibilitan nuevas conexiones sinápticas. Plasticidad cerebral. Cerebro sano, estimulación, entrenamiento, plasticidad cerebral, cambios en la conexión, aprendizaje, mejora en el rendimiento cognitivo. Lesión, cerebro enfermo, terapia cognitiva, aumento de la conectividad por MEG en pacientes con daño cerebral traumático. Entonces, quiero que vean, ahí se ve la lámina del cerebro, ¿no? Reestructuración funcional de sus redes neuronales a lo largo de la vida. Ahí se ve el cerebro, ¿no? Sí. Entonces, miren ustedes. Sí, bueno, un cerebro sano y un cerebro enfermo. Eso es muy bueno, un cerebro sano y un cerebro enfermo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es la plasticidad cerebral? ¿Qué es algo plástico? Es algo que se puede modificar y se puede adaptar a determinadas condiciones. Eso es, el cerebro tiene la capacidad de reestructurarse funcionalmente cuando hay daño cerebral.
¿Te das cuenta? Algún tipo de daño. Y mueren neuronas. El cerebro es como que replantea una nueva conexión. Si esas neuronas ya no funcionan, el cerebro puede generar un replanteamiento de otras neuronas que suplan esas funciones. Y por lo tanto, también puede hacer cambios anatómicos, puede haber modificaciones morfológicas, incluso hay áreas que pueden crecer, etcétera, para poder, ¿no?, cubrir una determinada función. Por ejemplo, cuando alguien pierde la visión, ni hablar, pierde la visión. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la zona del lóbulo occipital, o en mi caso, hay neuronas que ya no registran información visual. Pero ¿qué ocurre? Se potencian otras neuronas. ¿Te das cuenta? Entonces, para compensar eso, se incrementa la actividad a nivel de neuronas sensoriales, del tacto, del olfato, de la audición. ¿Te das cuenta? Entonces, para poder compensar la ausencia de un sentido. Entonces, en general, la neuroplasticidad tiene que ver con la capacidad del cerebro para poder adaptarse o modificarse, para ajustarse a determinadas condiciones o situaciones. ¿Está claro? Eso es. Eso es. Muy bien. Vamos a rápidamente les digo las claves. Vamos a ver, aquí hay una práctica. Sí, ejercicio 1. A ver, ejercicio 1. Las escuelas psicológicas buscaron darle un marco científico a los diferentes campos de estudio que plantearon. Identifica el valor de verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. 1. El estructuralismo exploraba experimentalmente los aspectos adaptativos de la actividad mental. 2. Establecer la relación entre la actividad psíquica y la conducta era una prioridad para el conductismo. 3. La asociación de estímulos y la conducta refleja eran aspectos estudiados por la reflexología. Ahí es la C, dame la C. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Entonces, vamos a la última. ¿En la última? La asociación de estímulos y la conducta refleja eran aspectos estudiados por la reflexología. De la reflexología de Pavlov, que trabajó específicamente lo que es el condicionamiento clásico, asociación de estímulos, y justamente sobre la base del reflejo, o el arco cerebral, ¿no? Como un reflejo se asocia con un estímulo y genera otras conductas complejas. Correcto. ¿Y la 2 qué dice? Establecer la relación entre la actividad psíquica y la conducta era una prioridad para el conductismo. No, no lo era. La actividad psíquica no se considera. El conductismo solamente trabaja con conductas, acciones, respuestas. Y la 1. El estructuralismo exploraba experimentalmente los aspectos adaptativos de la actividad mental. No, los aspectos adaptativos de la actividad mental lo hacía el funcionalismo. Muy bien, en la 1 es la C. Voy a la 2. Desarrollar un plan de intervención orientado a modificar o disminuir determinados patrones conductuales y tipos de creencias racistas que enfrentan a un grupo de individuos es una tarea propia del psicólogo A, clínico, B, educativo, C, organizacional, D, laboral, E, social. Entonces, el psicólogo social, por ejemplo, en este contexto, el contexto del problema que tenemos ahorita en el país, es un contexto de violencia muy terrible, ¿no es cierto? Y hay un elemento racial definitivamente. O sea, hay un elemento racial. ¿Te das cuenta? De lo que no, porque es por eso se habla de Lima, provincia, etcétera. Hay un elemento entre otros aspectos. Entonces, ¿quién analiza el comportamiento de un colectivo vinculado con aspectos de preocupaciones de raza, de afiliación religiosa, de consumo de drogas, y trabaja la prevención de eso? Que acá hace falta no solamente un sociólogo, acá hace, para este problema que tenemos, psicología social. Hay un problema de autoestima muy fuerte, afectado a nivel del país. No es igual la autoestima de la gente de provincias, como se ve como que la gente, o sea, cómo se ve con respecto a Lima. Es muy interesante. Eso tiene que trabajar un psicólogo social. La letra es la C, la E, psicología social, o psicólogo social. Vamos a la 3. 3, ¿no? Sí. La emoción que experimentó un simpatizante de la selección francesa al ver que dicho equipo empató el partido de la final del Mundial luego de ir perdiendo, se puede explicar biológicamente a partir de la activación del espacio. Las opciones son A, sistema límbico, B, tronco encefálico, C, lóbulo parietal, D, sistema parasimpático, E, lóbulo temporal. Bueno, el asunto sí, claro, clásico, es fundamental, ¿no? En general, parecía que el partido estaba muy difícil. Entonces, en el momento en que Francia, bueno, en el momento en que Argentina le gana a Francia, por ejemplo, para los que vimos a Argentina, entonces ellos
no se alegró. Y la alegría es una emoción. ¿Y quién regula las emociones? El sistema límbico. Entonces ahí la alternativa correcta es la A. Ahora presten atención. 1C, 2E, 3A, 4E, 5A, 6E, 7D, 8E, 9C, 10E. Los días como hoy miércoles, hoy día estoy de 6 a 8, de 6 a 8 de la noche en consultas académicas. Los días como hoy estoy de 6 a 8 en consultas académicas y los martes de 9 a 11 de la mañana. Martes de 9 a 11 de la mañana. Muy bien, nos vemos, cuídense, los dejo por su siguiente clase. Hasta luego. Bye bye. Profesor, ¿puede repetir el martes, creo que dijo, ¿a qué hora en la Martes mañana? de 9 a 11, martes de 9 a 11 de la mañana. Y miércoles Gracias. como hoy día, y miércoles como hoy día de 6 a 8 de la noche, como hoy día. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Perfecto. Cuídese. Gracias, cuídense. Muy bien. Estoy yendo porque tienen clase, ¿no? ¿O tienen break? Ya no, ya. Ya son las 3 y Ya 3. no. Terminó, pues, ¿no? Terminó la clase, ¿no? Terminó todo, ¿no? Sí, ya. Tres. Ya, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profesor. Sí. Cuídese. Cuídense. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien, Adiósito.